Hoy entrevisto a una mujer muy especial, con una historia detrás impresionante. Ella es Núria Roura. Está aquí para contarnos cómo ha creado un programa que transforma vidas a través del método Zen. Hablaremos de ella, de un tema muy importante como es la alimentación. Estoy deseando charlar con ella y empezar cuanto antes, así que ponte en pie y acompáñanos. Núria, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista. No, gracias por invitarme. Es un placer, bueno, estoy feliz de tenerte. También quería agradecer a este hotel fantástico, fíjate qué terazo nos ha dejado el Hotel Cala Maria, así que gracias por dejarnos este espacio tan precioso. Bueno, Núria, yo quería que nos contaras toda tu trayectoria hasta montar lo que has montado, que es impresionante. Yo te conocí buscando una persona, un referente en el mundo de la alimentación, alimentación sana, y estás súper bien posicionada porque apareces de las primeras en Barcelona, bueno. O sea que enhorabuena. Sin buscarlo. Sí, la verdad es que está... Nunca he hecho de nada para estar bien posicionada. Así que... No, es el tiempo, el tesón y... Bueno, sí, marketing de contenido que dicen. Y también marketing de contenidos. Pues Núria, cuéntanos un poquito tu relación con la alimentación, el por qué haces lo que haces. Vale, a ver, yo hace ahora ya 5 años que decidí transformarme a nivel, fue sobre todo a nivel personal, porque venía como de estar muchos años, sufrí un trastorno de alimentación, de la conducta alimentaria, y bueno, y todo un proceso muy autodestructivo. Entonces hace 5 años dije basta, decidí como que era hora de transformarme, de empezar a vivir y a comer de otra manera, y entonces ahí pues encontré el tema del coaching de salud, encontré también la cocina energética, y todo esto era para tener tiempo y ser como un pasajero mientras preparaba lo que para mí creía que iba a ser mi proyecto, que era abrir un restaurante vegetariano en Brooklyn, en Nueva York. Entonces, en todo este proceso hice también un proceso de autoconocimiento y me di cuenta de que lo del restaurante no era para mí y que en realidad pues lo que sí era muy mío era el tema de la alimentación. Yo llevaba muchos años siendo vegetariana, entonces yo desde pequeña siempre sentí como que había un estilo de vida vegetariano que lo sentía como muy personal mío, no que era algo que debía hacer todo el mundo, sino que era como una opción muy personal, ¿no? Todo esto se vio truncado por el trastorno de alimentación y quedó como difuminado ahí, como parado durante mucho tiempo, porque no, o sea, no era viable, porque además me ingresaban en hospitales y demás, entonces ahí pues no puedes escoger tu comida tampoco, ¿no? Pero ya cuando empecé a ser un poquito más autónoma con la comida, pues ya me di cuenta de que comer carne, comer pescado, que no era capaz de hacerlo, entonces me pasé a una alimentación vegetariana, y pues a partir de ahí ya pues mi conocimiento sobre este tipo de alimentación y mi interés pues era a diario. Yo iba al herbolario, iba a la tienda ecológica y me miraba pues las etiquetas, preguntaba pues por ingredientes si era la primera vez que los veía, ¿no? Había como una curiosidad en mí innata, ¿no? con la comida. De hecho yo siempre digo que creo que para mí comer bien y de calidad es tan importante que durante muchos años me castigué con lo que para mí era más importante, ¿no? Me castigué con la comida negándome, ¿no? Prohibiéndome comer, ¿no? Claro, porque tú estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste con estos desarreglos alimentarios? Pues desde los 15 años, que fue cuando ya fue más fuerte, digamos. Mi madre dice que yo ya los arrastraba de hacía más tiempo, ¿no? Pero a los 15 años fue cuando ya me ingresaron, digamos, y luego pues a los 30 años, que fue cuando hice este cambio de profesión, fue cuando yo decidí también transformar mi relación con la comida. En esos 15 años pasé como muchas etapas, ¿no? Etapas como muy autodestructivas, en las que me ingresaban, en las que no comía absolutamente nada, etapas en las que más o menos lo normalizaba de cara afuera, pero con mucho control dentro, de restricción, de contar calorías, de que toda mi vida girara alrededor de si he comido algo, si no lo he comido, de la culpa, de la compensación, del castigo. Luego pasé una etapa del trastorno por atracón, que ya fue como la última. Entonces hace 5 años fue cuando empecé a transformarme, ¿no? Empezar a tener otra relación con la comida completamente diferente y a buscar esa flexibilidad, ese
descubrir mi deseo, de permitirme comer algo aunque no fuera a la hora estipulada, con las calorías marcadas de siempre, ¿no? Sin tener referentes a quien mirar, ¿no? Bueno, en mi caso era como mi madre, ¿no? Entonces fue ahí como a los 30 años que tuve que hacer como... Necesité ayuda también, entonces... Claro, eso te iba a decir, ¿a quién recurriste, ¿no? Para salir de este agujero, de este infierno, ¿no? que viviste? Durante muchos años, o sea, cuando era como adolescente y me ingresaban, pues los psiquiatras y psicólogos de los centros en los que pues, me encerraban, digamos, ¿no? Pero yo no conectaba con ese tipo de perfil porque utilizan lo que es psicología conductista, conductual, entonces a mí personalmente no me ayudaba, no creo que sea la manera, entonces estuve como muchos años así, con ese tipo de terapeutas, y luego ya cuando en el segundo año de carrera empecé a tener crisis de ansiedad y ataques de pánico, y ahí encontré a una psicóloga por casualidad, y que tenía era más humanista, de Jung, de Freud, era psicoanalista, y entonces pues recurrí a ella. Estuve como, no sé, 12, 13 años con ella, en etapas de ir cada día de la semana, cada día de lunes a viernes, etapas en las que a lo mejor estaba de rodaje y lo dejaba y iba haciendo lo que podía, porque claro, yo intentaba más o menos tener una vida aparentemente normal durante muchos años. Porque tú qué estabas estudiando, o sea, porque esto te vino después, ¿no? Pero tú a qué te dedicabas como estudios? Claro, yo cuando caí enferma pues perdí un año del colegio, entonces me fui a hacer bachillerato a otro sitio, estaba como muy perdida, no sabía qué hacer con mi vida, me planteé estudiar psicología porque me encanta la psicología, o sea, me encanta la mente de las personas, entenderlas, meterme ahí, me encanta. Pero bueno, lo típico que te dicen, hombre, ¿cómo vas a estudiar tu psicología, con lo que te afecta a todo, si tú no estás bien, etcétera? Entonces me creí todo eso y dije, pues no lo voy a estudiar, y conocí a un chico que me dijo que estaba estudiando comunicación audiovisual y cine, entonces me puse a estudiar eso, que también me parecía como muy interesante, ¿no? Entonces estudié los 4 años de esta carrera, luego hice un posgrado en presentación y comunicación en televisión, porque yo quería hacer uno de cine y al final no salió, y dije, bueno, pues voy a hacer el otro, no sé, Parecido, ¿no? Parecido. Sí, porque me prometieron que me darían como posibilidades de entrar a hacer prácticas en productoras, entonces pensé, bueno, pues es una vía para poder hacer lo que quiero, ¿no? Y nada, pues luego estuve 8 años dedicándome a temas de rodajes de cine, publicidad, videoclips, hacía como la parte de ayudante de dirección y algunos casos de producción. ¿Cómo vivías esa etapa tuya que te estabas empezando, o sea, estabas todavía enferma, ¿no?, en esa época, ¿no?, o ya empezabas a recuperarte? Pasé por todo, o sea, por ejemplo, terminé la carrera, me fui a hacer una beca en el extranjero, una beca Leonardo, como para ir a hacer prácticas en una productora. Yo pensaba que ya estaba mejor en cierto sentido, ¿no?, y por eso me atreví a hacer eso, ¿no?, a ir. Claro. Mi psicóloga me dio el respaldo, pero ahí caí otra vez en picado. Ahí fue... ¿Eso te ocurrió cuando estabas en el extranjero o cuando estabas en Barcelona? Sí, estando en el extranjero, ahí me sentí no sola en el sentido de que la gente no me apoyara, que no tuviera amigos, no, sino que no tenía referentes, porque yo tenía que ser autosuficiente y decidir por mí misma las cantidades de las comidas, sin poder compararme con nadie, sin tener ningún referente. Había tanta libertad, tantas posibilidades, que sentía tanta culpa que fui como recortando comida, y yo ya me veía que algo no estaba yendo bien, pero la gente que me rodeaba tampoco sabía nada de mi problema, yo tampoco lo expresaba, tampoco, pues la gente no te presta la atención así como te tienes que prestar tú, ¿no? Entonces, cuando regresé por Navidades a mi casa y mi familia me vio, no te puedes ir 3 meses más, yo también lo vi, dije, es que necesito ayuda otra vez. Entonces, o sea, tocaste fondo, ¿no? Sí, volví, ahí me di cuenta de que realmente no era una cuestión de que me faltara fuerza de voluntad, que no era, ¿no? Porque me acuerdo que regresé y yo le decía a mi psicóloga, es que yo, no es que quisiera comer menos, yo ya quiero comer más, yo ya quiero, pero y ella me dijo, es que no es una cuestión de fuerza de voluntad o no. Y ahí me di cuenta de esto, ¿no?, que había como cosas mucho más profundas que el simple hecho de decir, sí, quiero comer más o me da igual engordar o no, tal, no, que había como que rascar muchísimo más. ¿Cuándo te das cuenta que esto puede convertirse en que tú puedes ayudar a gente, o sea, que te quieres dedicar a esto profesionalmente?
Pues ya te digo, cuando hace 5 años yo me notaba como muy estancada en el tema de los rodajes y sentía como que ya no sentía la misma ilusión, que ya no me llenaba, como que se estaba terminando una etapa. Y decidí también como reto personal irme a Estados Unidos. Era reto personal porque como yo había tenido ansiedad, claustrofobia, agorafobia, ataques de pánico y todo, durante muchos años no podía coger un avión, no podía coger metro, ni un taxi, ni un autobús, ni nada. Entonces para mí era, wow, atreverte a coger un avión hasta Nueva York, 8 horas, bueno, para mí era como... Un desafío, ¿no? Sí, un desafío por esto, un desafío por la codependencia emocional que tenía con mi madre, entonces de atreverme a irme sola, porque en principio me había planteado ir sola, al final me acompañó una amiga, y también porque yo pensaba que lo que no me gustaba del trabajo aquí, que me había desencantado, es como que sentía como que no era tan profesional como yo quería, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues te vas a la meca del cine, te vas a Estados Unidos y te empiezas de nuevo ahí. Entonces aquí has tocado como ya un techo, ya estás donde querías, pues para seguir avanzando. Nada, me fui ahí con el viaje con mi amiga, 22 días, al Hotel May Louise, que digo yo, y a la vuelta sentí que mi vida estaba vacía. Fue como, ¿qué he hecho con mi vida? Me siento vacía, tengo 30 años, he tirado mi vida por la borda, bueno, depresión, de decir no quería salir de casa, mi vida no tiene sentido, no sé, fue como algo así. Entonces, una amiga me vio mal y me dijo, mira Nuria, te voy a pasar el contacto de un coach que a mí me ha funcionado mucho, me ha servido y tal. Entonces pues llamé a ese coach, volví a llamar a mi psicóloga y ahí decidí como que tenía que hacer un cambio a nivel personal. Entonces me propuse atreverme a ser mujer, atreverme a ser adulta, porque mi psicóloga siempre me decía que yo vivía como un 5% de mis posibilidades, pero yo tenía como mucho miedo, sentía mucha culpabilidad de desapegarme de mi madre, porque sentía como que era una mala hija, que era mala persona, bueno, una serie de creencias que tenía entonces que me costaba mucho, porque era como tomar la decisión, sí, voy a mirar por mí, voy a luchar por construirme un presente y un futuro, intentar construir una familia a mi manera, volver a ser mujer, recuperar la feminidad, porque claro, había estado como 15 años sin la menstruación, con muchos problemas digestivos, etcétera, ¿no? Para mí era como, atrévete ahora a esto, ¿no? Y hasta ese momento no me había atrevido, ¿no? Estaba como apegada a esa falsa zona de confort, que era lo que conocía, pero para mí era peor el sentimiento de enfrentarme a ese sentimiento de culpabilidad, de mala hija, como yo me había puesto hacía muchos años un objetivo de una manera obsesiva, que era tú te tienes que focalizar a que tu vida sea que tu madre nunca más sufra y hacer feliz a tu madre, entonces este es tu propósito de vida. Entonces romper con esto para mí fue como lo más duro, ¿no? Entonces claro, pues volví a hacer terapia con la psicóloga, y a partir de ahí, con el coach también, lo que yo le propuse fue de encontrar una nueva profesión que realmente se ajustara a mi esencia, porque si no yo tenía tendencia a que si alguien me decía, pues yo estudio comunicación audiovisual, yo, pues qué interesante, pues quizás es lo mío. Alguien me decía, estudio moda, yo, qué interesante, pues quizás debería hacer esto, ¿no? Y me daba la sensación como que siempre me ponía en el autobús de otras personas. Empatizabas con otras personalidades que no eran las tuyas al final, ¿no? Exacto, y que quizás sí, que claro, me gustaban, o sea, si alguien me hubiese dicho soy ingeniero, yo no hubiese dicho, qué guay, pero arquitecto, un poco, ¿no? criminología, tal, ¿no? Entonces era, ya que me voy a reinventar, encontrar realmente esa cosa, ¿no? Entonces me acordé que había conocido a una chica por internet que me había dicho que estudiaba para formarse como coach de salud, como health coach, y a mí en ese momento ya pensé, qué interesante, pero como no estaba abierta a mi posibilidad, no estaba pensando en cambiar de profesión, pues pensé que interesante y ya está. Entonces, hablando con el coach, pensé, voy a contactar con esa chica. Entonces le pregunté, cuéntame bien de qué se trata esto, me pareció interesante, empecé a navegar por internet, encontré otra chica que era como embajadora de la escuela, de la misma escuela, que hablaba súper bien. Entonces la contacté y me dijo, bueno, pues mira, me he tomado la licencia de decirles que te llamen y así hablas con los de administración y todo. Entonces me llamaron y no sé, y dije, vale, me apunto.
Entonces estaba en un periodo yo de autodescubrimiento de mí misma en todos los sentidos, de qué me gustaba comer, qué me gustaba hacer, cómo quería que fueran mis relaciones con los hombres, cómo era yo, descubrirme por primera vez, yo sentía esto. Entonces en este descubrimiento era como estaba muy curiosa, ¿no? Decir, bueno, pues estudiar esto, decidí trabajar en un restaurante vegetariano para ver si realmente el tema de hostelería era para mí o no antes de irme a Estados Unidos a intentar abrir un restaurante. Y también me puse a estudiar cocina energética para poder... en ese momento el objetivo con el coach era hacer algo con el que disfrutara en el presente sin estar pensando en el resultado final. Claro. O sea, tú preparas una receta sin pensar va a quedar rica, no va a quedar rica, le va a gustar a tal persona, no, sino disfrutar e intentar ir un poquito más slow, como más consciente, ¿no? Sí, como... sí, disfrutar de cada cosa en el presente. Sí, porque yo le decía como que siempre había tenido la sensación como que nunca había estado presente en la vida, como que la vida me había pasado por delante y que siempre estaba tan enredada en mi mente boicoteadora que era como, wow, ¿no? Entonces yo buscaba maneras de enraizarme, de estar más consciente y más presente. ¿Y cuándo decides, bueno, ya te haces esta formación de Health Coach y ya entonces tienes claro que vas a empezar que vas a abrir un negocio para ayudar a otras personas como tú, ¿no? Que tienen ese problema y que tú puedes ayudarles porque has vivido todo ese infierno, ¿no? ¿Cómo sucede? Que no fue tan... sí, pero no, o sea, yo me puse a hacer todo esto, pero al hacer todo esto empecé a encontrarme muy mal. Empecé como, yo creo que como me atreví a escuchar mi cuerpo después de tantos años en los que yo no le había prestado atención y había abusado de drogas, medicamentos, por el tema de todos los temas antidepresivos, anti todo, ¿no? Por los ataques de ansiedad, de pánico, medicamentos para digerir bien, estrógenos para la menstruación. Con todo eso, yo creo que mi cuerpo dijo, basta. Y pues empecé a tener como muchos síntomas de fatiga crónica, de supresión de las glándulas suprarrenales, empecé a hacer como estos atracones de comida. Entonces, pues yo no entendía nada, ¿no? de lo que me estaba ocurriendo. Es decir, ¿cómo es posible? Yo tenía la sensación que cada vez que en mi vida intentaba dar un paso para estar mejor, empeoraba. Dabas dos, ¿no? Entonces, por suerte, pues tuve el soporte de mi psicóloga que me decía, bueno, es normal, no te preocupes, fui a visitar a médicos naturistas, entonces pues me empezaron a dar como muchos suplementos, pero me di cuenta que la solución no estaba en los suplementos, porque si yo seguía durmiendo solo 3 horas y aplicando el mismo estilo de vida tan del hacer en la nueva profesión y en todo, pues no me iba a servir de nada. Entonces, me vi como obligada también por la salud, de decir, a ver, Nuria, si tú estás intentando hacer un cambio y has apostado por tu salud, sé coherente con esto y ahora lo que te está pidiendo tu salud es que pares, que dejes de trabajar, que te centres en ti, que te centres en curarte, en sanar tu cuerpo físico y luego lo otro ya verás, ya trabajarás, ya buscarás. Entonces, hice un poquito de números y dije, ¿cuánto tiempo puedo vivir sin trabajar, cuidando de mi salud? Entonces puse en alquiler alguna habitación que tenía en mi piso y me fui a hacer un retiro en el que pues, estuve 10 días ahí, en los que pues, no comía gluten, ni lácteos, ni fumaba, ni bebía, ni me drogaba, entonces estaba en la naturaleza, descansando, reparándome y al hacer esto, porque venía de que fui a Estados Unidos 2 días para unas conferencias y ahí fue también un punto de inflexión de cuando me di cuenta de que estaba agotada. O sea, me hablaban los profesores y es que sentía que no podía con mi alma. Estaba en el Central Park con diferentes personas y yo tenía como una nebulosa, como los escuchaba de lejos, sentía como que me estaba yendo, ¿no? Como que, y al volver, hablé con los del restaurante donde estaba trabajando y les dije que no, que tenía que parar, que me iba a un retiro, que tenía que centrarme en mi salud y que esto es lo que iba a hacer. Entonces me centré en mi salud y ahí me di cuenta del poder que tenía la alimentación, depurar el cuerpo y ahí fue como empecé a darme cuenta de necesito divulgar y comunicar con todo el mundo lo que estoy descubriendo en mí misma, ¿no? En donde estaba descubriendo el poder de depurar, estaba descubriendo el poder de ver los alimentos en lugar de con calorías o grasas y demás, sino con una línea más de la medicina tradicional china, en el sentido de que tienen
la energía de los alimentos, y si los comes crudos, si los comes cocinados, todo esto. Y ahora entonces, ese momento de descubrimiento que fue sí que un momento crítico, ¿no?, de antes y después, ahora lo que tú estás haciendo, ¿vale?, es divulgar todo eso, es crear una comunidad impresionante. Yo creo que es uno de los referentes en España, sin duda, eres tú y es impresionante, ¿no?, toda la gente que te sigue, todo lo que estás haciendo por esa gente, ¿no?, que ha sufrido o que sufre lo mismo que sufriste tú, ¿no? Cuéntame este método que has creado, el método Zen, que me parece tan interesante, y en qué consiste y en qué manera puede ayudar a la gente que tiene ese problema. Para mí, porque algo que me he dado cuenta también con todo mi proceso y empezar a compartirlo y escuchar a las personas y tener a miles de clientes con mis programas online, fue que hacer los cambios sin un proceso de autoconocimiento y de desarrollo también a nivel emocional y espiritual no sirve de nada. Entonces el método Zen lo que hace es que hay como 3 etapas, ¿no? En una etapa en la que es de autoconocimiento y también de depuración para poder conectarte más contigo misma, ¿no?, para poder desprenderte de ciertas creencias, ¿no? Cuando haces un detox es muy interesante. A mí lo que me interesa del detox es ese poder que tiene de que cuando te quitas ciertos alimentos que son adictivos y tienes que trabajarte de renunciar a según qué alimentos, ahí se ve todos los mecanismos que tú tienes puestos de hambre emocional de la que yo siempre hablo, ¿no? De que muchas veces no comemos por hambre real, sino que hay una hambre emocional, ¿no?, en donde las emociones nos invaden, no sabemos gestionarlas y recurrimos a la comida. Y eso lo que hace es que tapa muchas cosas que te pasan realmente, que son el trasfondo real a lo que tú consideras que tienes un problema de la alimentación o un mal hábito. Entonces hay como una primera etapa en donde hay como un autoconocimiento y una depuración, donde va todo junto, porque mientras hacemos la autodepuración yo voy indagando y las voy llevando en un proceso de autoconocimiento. Luego hay la instauración de unos hábitos saludables, ¿no?, porque ¿de qué te sirve hacer un detox si no es un punto de partida para llevar una alimentación y un estilo de vida saludable? Para mí un detox no es estoy 5 días solo a zumos o solo batidos. Hacer lo mismo que hacía antes, cambiar hábitos, ¿no?, que eso es lo más difícil al final, ¿no? Exacto, de esto se trata, ¿no? Entonces, en ese cambio de hábitos pues hay que trabajar, pues seguir trabajando la parte emocional, la parte mental, etcétera, ¿no? Y luego ya cuando ya estás mucho más preparado, ya has tomado más conciencia, ya estás más abierto a trabajarte cosas más profundas, ya es la parte final del método, que es el desarrollo personal y espiritual, ¿no? Entonces esto sería el método Zen, en donde también incluyo la astrología psicológica como herramienta de autoconocimiento para entenderte a ti misma, tu relación con la comida, tus heridas de niño interior y todo esto, ¿no? Me parece entonces, que es como lo que he puesto como he recopilado todo lo que a mí me ha ayudado, me he dado cuenta del proceso que he hecho yo, el proceso que han hecho los clientes que han conseguido con éxito transformar su vida y dije, ostras, pues sí, aquí esto es un método, ¿no?, que puede ayudar a muchas personas porque es totalmente individualizado después, como cada persona hace como este proceso de una manera individual porque siempre hay como que tienes que aprender a escucharte, ¿no? El autoconocimiento es tú, no compararte con nadie más. Lo que yo he hecho, cuando yo digo si yo he podido, tú también puedes, no significa que tienes que imitar exactamente lo que yo he dicho. Me refiero a que si tú quieres, también puedes cambiar a tu manera, siguiendo el método, pero que este método está bioindividualizado, ¿no?, que le llamamos, como que cada uno tiene sus necesidades diferentes y únicas. Sí, además que este método que comentas tú es importante que lo hagan con alguien que les guíe, ¿no?, porque es una persona sola con un problema como el que tú tuviste, es muy complicado que salga, ¿no? Es que es imposible. Yo siempre lo digo, es que está muy bien pedir ayuda y es que es lo necesario. Yo sin ayuda no hubiese podido tampoco, porque al final, por eso yo también busco mentores en otros ámbitos de mi vida, porque busco que personas que han llegado a un punto en el que yo quiero llegar me ayuden a recorrer este camino para que se me haga ameno, divertido, que no sea tan tedioso, tan pesado y lo pueda hacer en menos tiempo, ¿no?, y sin dar palos de ciego. Pues no sé, yo me encuentro mucho, ¿no?, que hay personas que llegan a mí que han probado muchas dietas, que
bueno, han probado de todo, ¿no? Ya está en un punto de desesperación, de pensar que es que no pueden, no, simplemente es que no han aprendido a hacerlo de otra manera, o lo han intentado hacer solas y en realidad es que necesitas ayuda. Claro, cuando necesitas un fontanero, llamas a un fontanero, cuando necesitas a un abogado, lo llamas, cuando necesitas un médico, lo llamas. Sí, y sobre todo un tema tan delicado como este, que es un tema, hablamos de salud, ¿no? Que es lo más importante que tenemos las personas al final, ¿no? Y sobre todo los emprendedores también, que estamos trabajando tantísimo tiempo, que estamos descuidando muchas veces la salud y que creo que debemos tener un poquito de foco en lo correcto que es en cuidarnos, ¿no? Por dentro y por fuera, ¿no? Al final. Exacto. Nuria, ya para terminar, porque llevamos yo creo que ya el tiempo de la entrevista. Es que yo me enrollo. No, pero me parece tan, yo estaría aquí horas contigo, estaría horas y horas y horas. ¿Qué le aconsejarías a, primero, dos cosas, dos consejos? Uno, a una persona que tenga, bueno, pues ya hemos dicho un poco, ¿no? que esté mal, pero no lo reconozca, ¿qué cosa tiene que hacer como primera opción, como primera alternativa, para tomar conciencia de esto y salir del hueco de esa infelicidad? Y dos, una persona que le guste la alimentación, el tema de la vida sana y que quiera emprender como tú. Serían dos preguntas. Vale. El primero yo diría que es reconocerlo, verbalizarlo y pedir ayuda, siempre. O sea, lo primero es aceptarlo, porque a mí me escribe a veces personas que dicen: Nuria, gracias por querer leer el libro, me he permitido sentirlo, decirlo, se lo he explicado a mi pareja. Hay personas que viven en un trastorno de la alimentación, quizás no tan extremo como con la anorexia, pero sí con una relación con la comida muy emocional y lo viven en silencio y lo ocultan, ¿no? Y están todo el día con eso, ¿no? Entonces, pedir ayuda, ¿no? Reconocerlo, aceptarlo y pedir ayuda sin juzgarte, sin culpabilizarte, entendiendo que, bueno, que no pasa nada, que necesitas ayuda para que alguien te sepa gestionar, puedas aprender a gestionar tus emociones de otra manera que no sea recurriendo a la comida, ¿no? Y luego, para personas que quieran emprender como yo diría que es muy importante. Es que claro, depende de qué momento me lo preguntaras, te diría una cosa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre he tenido mentores, ¿no? Que es lo mismo, es como, bueno, pues ¿por qué no recurrir a alguien, ¿no? Tener algún mentor que te sepa guiar, que te sepa acompañar. Que te sepa acompañar y que te asegure un poco la transformación, ¿no? Sí, también tener sentido común, ser uno mismo, ser auténtico, no intentar imitar a nadie, encontrar. Y para eso es que tienes que hacer siempre un proceso de autoconocimiento, Fundamental. ¿no? Es como si quieres hacer un desarrollo profesional, no puedes hacerlo sin un desarrollo personal previo. Entonces, porque si estás enfocado al éxito, al ver qué funcionará, pero no desde un cuál es mi aporte de valor, qué es lo que yo he venido a hacer en el mundo, qué es lo que yo tengo que compartir, para qué se me ha dado a mí mi semilla, ¿no? Y siempre le digo, pues por ejemplo, conocer tu carta natal, ahí tienes mucha información, ¿no? ¿Para qué se te ha dado a ti esa carta? ¿Qué has venido a hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿O cuáles son tus propósitos? Porque puede haber muchos, que siempre decimos, ¿cuál es tu propósito? No, puedes tener como muchos propósitos, ¿no? Es verdad. Pero por eso creo que es muy importante, y a mí me funcionó hacer como ese proceso de indagación, de conocerme más a mí misma, para poder luego construir un negocio que realmente esté alineado contigo, porque ya de por sí vamos cambiando y el negocio o sea, mi negocio ha cambiado mucho. Yo empecé de una manera, luego te das cuenta de eso sí, eso así no, los retiros de esta manera sí, pero cambiaría esto, entonces mejor y a partir de una base de que ya te conoces un poco para no decir, ostras, es que yo hice esto, pero es que ahora me doy cuenta, o como yo, ¿no? Que como no me conocía, pensaba que estaba conmigo irme a abrir un restaurante en Nueva York, ahí, entonces cuando me conocí un poco dije, esta idea no es para mí, será para otra persona, pero yo venía con la idea de una amiga que había abierto uno, entonces... Sí, es verdad que es muy importante conocerse para saber luego a dónde podemos llegar, ¿no? O qué podemos hacer en esta vida, ¿no? Sí, qué talentos tienes, ¿no? Cada uno tenemos unos talentos más innatos, hay personas que tienen más una carta para emprender, para liderar una empresa, o para trabajar en equipo, trabajar solos. El autoconocimiento es fundamental. Exacto. Nuria, se ha acabado el tiempo. Bueno. Me encantaría, de verdad, estar, porque es que me parece que es un tema tan interesante que estaríamos aquí horas, pero tenemos que concluir. Ha sido un placer tenerte y hablar. Hemos hablado de que has escrito 3 libros, que es una campeona, que es una experta, de verdad, cualquier tema de alimentación, ella es un referente sin duda. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Un placer. Me ha encantado. Y a ti, si te ha gustado esta entrevista,
te aconsejo que te descargues un documento que hemos creado gracias a Nuria, sus consejos de cómo emprender con éxito. Así que está aquí debajo en el link, haz clic y te lo puedes descargar. Y por otro lado, si tienes un negocio en mente, una idea que tengas que estar rondando, yo también te puedo ayudar. Soy mentora de negocios online, así que me puedes contactar en palomapalencia.com/sesión y podemos agendar una sesión gratis. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.